Bienvenidos a los ciclos de charlas a la comunidad de la Fundación INECO. En esta oportunidad, la charla se da en el contexto del INEDE, que es el Instituto de Neurociencias y Derecho, una convergencia entre las neurociencias y las leyes que INECO replica desde hace algunos años, porque es una tendencia que observamos a nivel intencional. En esta oportunidad, el doctor Francisco Ferrer Arroyo se va a referir a un tema de gran trascendencia. Con frecuencia vemos reflejado en la pantalla situaciones que de alguna forma ponen en evidencia temas que son afines tanto al campo de la salud mental, vamos a ver hoy, en una frontera muy difícil de delimitar y con una serie de asperezas que tornan los casos sumamente interesantes. Como es el caso de esta miniserie que se llama Inconcebible, cuyos detalles Francisco les va a dar después, y espero que muchos de ustedes la hayan visto para que puedan seguir con mayor interés esta charla. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Francisco, le agradecemos que haya preparado esta charla tan interesante y lo escuchamos con mucha atención. Francisco. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a Fundación INECO que le abrió la puerta a esta charla sobre la problemática de las denuncias de víctimas, que en este caso particular vamos a hablar de víctimas de abuso sexual. Pero puede pasar con cualquier víctima que quiere presentar una denuncia de algo que le ha generado un trauma en su vida y que justamente por ese trauma la declaración pasa a ser un tanto desordenada o confusa o en algunos casos hasta contradictoria. Y eso es un poco lo que la serie Unbelievable, Inconcebible, nos está trayendo al salón de nuestras casas. Es un problema que desde la sociología del derecho, desde la psicología jurídica y también desde el INED empezamos a registrar. El problema de la víctima, porque todo el sistema penal está pensado en garantizar que al imputado no se lo torture, por ejemplo, o que no se obtengan pruebas mediante la violación de las garantías constitucionales. Es decir, todo el sistema penal está pensado en contra de los sistemas medievales, inquisitoriales, de llevar a cabo los juicios. Y en eso está perfecto. Bendecimos los momentos en que hemos pasado de un derecho medieval penal de ordalías a un derecho penal moderno. Pero en ese pasaje y en ese reconocimiento de lo que se tiene que respetar en todo juicio, durante mucho tiempo se olvidó a la víctima. O sea, la víctima era simplemente una suerte de objeto que, en el caso de un robo, era el que decía, sí, a mí me robaron tal cosa. En un caso de homicidio, bueno, era el cuerpo. Se asiente que, mediante una pericia, decía dónde tenían los orificios de bala. Y en el caso de un abuso sexual, era el cuerpo degradado y humillado de una víctima de una violación. Y el fiscal pensaba en términos de derecho, y entonces le pedía a la víctima, en el caso de una situación de abuso sexual, bueno, contame todo lo que te acuerdas. Y lo que empezaba a hacer ruido es que la víctima solamente participaba en contar lo que se acordaba y después ya no había otra forma de tutela de su persona. En comparación con el posible autor del hecho, que inmediatamente tenía una defensa judicial, tenía un defensor público, tenía hasta una contención, así que la víctima no tenía nada. Iba a la comisaría, a veces no le tomaban la denuncia, si le tomaba la denuncia, está bien, iba a la fiscalía, ratificaba y después se quedaba sola. Es decir, no había ningún ámbito de contención. Y esta serie, Inconcebible, te lo pone en carne viva y te lo muestra que en el siglo XXI sigue pasando. Afortunadamente, en la Argentina tenemos una ley de los derechos de la víctima. En el 2017 se promulgó una ley que acompaña a las víctimas, que trata de prevenir, y justamente trata de prevenir todo lo que vimos en la serie Inconcebible. Por lo tanto, esta charla es un poco de psicoprevención. ¿Y por qué digo esto? Porque en la serie lo que uno ve es una persona que vivió un suceso traumático de abuso sexual, que lo manifiesta en una comisaría y no le cree. Y uno se pregunta, ¿por qué no le cree? Y la respuesta de por qué no le creen es porque hay que estudiarlo, este fenómeno
y algo así particularizo en el abuso sexual, desde tres grandes dimensiones. Una que es la cultural, otra que es la contextual y otra que es la personal. Aunque les cueste raro creerlo, la violación, que hoy se llama abuso sexual, es una práctica tan antigua como la Biblia, y el descreimiento de la víctima también. De hecho, en los Estados Unidos hay algo que se llama la advertencia de Hale, H-A-L-E, que hasta hace no poco se le hacía a todos los miembros de los juicios por jurado, es decir, a los ciudadanos legos que estaban ahí, los 12 que iban a decidir la suerte del imputado, y la advertencia de Hale era: sean muy precavidos en tomar como cierto las declaraciones de la víctima. En los casos de violación es fácil acusar y es muy difícil defender. Y eso se le decía a los miembros del jurado. Con lo cual ya desde el vamos, en la estructura cultural, si querés, de los sistemas occidentales, estaba prendida esta concepción de que las denuncias de violación o de abuso sexual eran denuncias que había que tener que tomar con ciertos recaudos. Y esto fue haciendo que muchas de las víctimas reales de violación no denuncien. Y uno, cuando advierte sobre la conducta de las víctimas de violación, se encuentra con muchas víctimas que no denuncian el hecho. De hecho, en la Argentina, durante el proceso militar, las mujeres que mantuvieron en cautiverio y secuestro, los torturadores, en la ESMA, muchas han sido violadas y no han denunciado la violación. Esto me lo reconocía un juez que participó en los juicios de lesa humanidad. ¿Y por qué no querían contar la violación y llevarla a juicio? Porque tenían miedo que no les creyeran, porque no querían hablar de esos temas frente a los parientes, o porque también era algo que querían mantener reservada para ellas mismas. Claro, ahí algunos operadores jóvenes decían: ¿pero por qué no lo cuenta? Y así, de esa manera, puede hacer que la justicia atrape a los responsables. Y este juez me planteaba que una de las respuestas típicas que se dan en estos ámbitos es: contame cómo fue tu última relación sexual con tu pareja. Ya, ahora. Y cuando alguien cree que es tan fácil contar un hecho sexual consentido, se da cuenta lo difícil que es contar un hecho sexual sin consentimiento y que es profundamente humillante en esta sociedad actual. Entonces, en el caso de nuestra serie, lo que tenemos es una víctima con este marco cultural de cierta incredibilidad que hay sobre estas víctimas, pero además de lo cultural, las propias víctimas también tienen miedo a no ser creídas. Y acuérdense que un dato estadístico, que el 85% de los abusos sexuales son no con personas desconocidas. No son el caso de Marie Adler. El 85% es con casos conocidos. Es decir, puede ser el padrastro, puede ser la pareja, puede ser el novio, puede ser el propio padre. Entonces las víctimas también tienen miedo de denunciar porque estarían denunciando a alguien que está en su entorno muy cercano. Cuando no, porque también en algún sentido los pueden llegar a querer. Dicho esto, tenemos la variable cultural. La variable contextual es que empezaron a dudar en nuestra serie porque no había testigos, bueno, es muy común, pero también no había ningún rastro de ADN ni de ninguna huella. Que ustedes, como recordarán en la serie, el abusador se encarga bien de administrar los recaudos estratégicos para no dejar ninguna huella, con guantes, aprendiendo. Y les cuento que esta serie en realidad es una serie basada en hechos reales, que son hechos reales que investigaron dos periodistas, uno que se llama Christian Miller y otro Ken Armstrong, y elaboraron una investigación que ganó un premio Pulitzer, que vendría a ser el Oscar de los periodistas, con un libro que se titula una inconcebible historia de una violación. Y esta investigación también, lo que no aparece en la serie, es que te va narrando cuáles son los pensamientos de este abusador sexual que existe, y que se llama Mark O'Neilley, y que está de verdad en la vida real y está detenido con 328 años de prisión. Pero este abusador sexual va narrando cómo va aprendiendo. Víctima tras víctima va mejorando sus estrategias de cómo preparar y hacer la logística para llevar a cabo el abuso sexual, intentar satisfacer sus fantasías, que nunca suele satisfacerla, como ocurre con todos los abusadores sexuales seriales. Son seriales porque nunca llegan a encontrar el placer absoluto que en sus fantasías tienen. Entonces siguen buscando la perfección de su fantasía y también se van perfeccionando. Por lo tanto, Mary Adler, cuando se presenta a hacer la denuncia, no tiene pruebas. Entonces ya asumen: sistema cultural
si quieren llamarle patriarcal, es una de las formas. Ausencia de pruebas, porque en este caso el victimario estaba consolidado en su rol de abusador sexual. Y lo tercero, que Mary no se comporta como una víctima estereotípica de violación. Y esto se los pongo bien marcado, porque en el imaginario popular, la víctima de violación tiene que presentarse llorando, en un estado de angustia extremo, temblando, y no como se presentó Mary Adler, que de acuerdo a la investigación, los policías señalan que cuenta el hecho de la violación como si hubiera armado un sándwich. Esta es la frase que está en el expediente. Entonces estos elementos van haciendo que estos policías empiecen a estar un tanto distantes de creerlo o no creerlo. A esto súmenle una cosa más. Nosotros tenemos algo que se llama memoria. Todos tenemos memoria, más memoria, menos memoria, que nos permite recordar el pasado. Por lo tanto, mañana todos posiblemente se acuerden de lo que charlamos hoy. Se lo van a acordar con más o menos detalles. Pero ¿qué ocurre cuando estamos viviendo hechos traumáticos? Es decir, situaciones como un robo, un abuso sexual. ¿Cómo puede ser que eso después no nos acordemos perfecto, si fue algo tan trascendente para nosotros? Bueno, porque la memoria funciona bien cuando estamos relativamente tranquilos, cuando no tenemos nuestro sistema invadido por cortisol, cuando nuestra atención puede focalizarse en algo que después vamos a contar, que es lo que viví. Pero si ustedes se acuerdan la serie, Mary, en el momento que está siendo víctima de abuso, lo que hace es o una suerte de despersonalización, o una evasión, o un mecanismo de defensa, o llámenle como quieran, de acuerdo a la escuela que ustedes quieran suscribir, que es mirar una foto, que en el expediente realmente existe, que ella se sacó con una amiga cuando fue una vez a la plaza. Miró esa foto y se evadió del lugar. O sea, dejó su cuerpo casi como un cuerpo inerte y su conciencia se fue hacia esa foto. Por lo tanto, cuando quiso recuperar la información, parte estaba afectada por el trauma, por la experiencia estresante de ser víctima de abuso. Algunas cosas se acordaba. La contextura, si era blanco, si era afrodescendiente. El color de la sudadera, como le dicen los españoles, el color del buzo. Ahí es donde empezó a tener algún error. Cuando le tomaron primeramente la declaración brutal en su casa, un policía sin ninguna preparación para situaciones de abuso sexual, varón, que no implica que tiene que ser mujer quien toma la denuncia de abuso, pero tiene que ser incapacitado en comprender qué pasa con una víctima de abuso. Ante la presencia de su madre de acogida, que participaba en la entrevista, opinando hasta qué hora se había quedado despierta la niña, que tenía un amigo llamado Jordan, pero que era el noviecito, acota ella. Bueno, esa contaminación de la entrevista inicial es otro elemento muy a tener en cuenta, que de acuerdo a la ley de víctimas de la Argentina, eso está pensado. O sea, no hacer declaración frente a toda una manifestación de personas. Si ustedes reven la serie, van a ver que Mary termina hablando delante de la madre de acogida, pero también ante la gente del servicio de pericias, entre los que están vestidos de blanco, ella diciendo qué había hecho el violador con ella, por dónde había accedido carnalmente a ella. Eso lo va a tener que repetir 5 veces. Eso nosotros le llamamos violencia institucional. ¿Por qué no hacerlo una vez en un lugar cuidado con un profesional que sea idóneo en cómo tramitar denuncia de abuso y no 5 veces a un agente, al inspector, al servicio médico, a los fiscales después, nuevamente en el juicio? Eso no solamente es violencia institucional, sino que es revictimizar, porque es recontra humillante volver a recordar los detalles porque se reviven. 5 veces lo tuvo que hacer Mary en su caso. Pero les decía, volviendo al tema de la memoria, cuando uno vive la vida, uno la recuerda. Cuando uno se evade, mediante lo que hizo Mary en parte de su abuso, esa situación no la va a recordar. Pero cuando uno está afrontando una situación altamente estresante, no se pueden dar los pasos necesarios para que los recuerdos se almacenen. Y estos pasos, miren, son 3. Uno es la atención. Yo me voy a acordar de las cosas que le presté atención. Si yo no presté atención a algo, no me lo voy a acordar.
Si yo voy a una reunión y miro los que estaban, me acuerdo de los que estaban. Pero si uno no lo vi, bueno, no le presté atención, por lo tanto no me voy a acordar que estaba. La atención es el primer elemento. Me focalizo en algo. El segundo elemento de cómo quedan las cosas almacenadas en mi memoria es la codificación. Se codifica si esa información es visual, es auditiva. Y con todo eso se consolida finalmente el recuerdo. Es decir, se estructura la huella de memoria. Mañana yo voy a recuperar, voy a traer la situación que viví y la va a rearmar mi cerebro. No es que hay un play donde yo puedo revivir una escena vivida el día anterior. La reconstruye mi cerebro. Habitualmente nos pasa eso. Prestamos atención, nuestro cerebro automáticamente codifica ese tipo de información en la que estamos recibiendo, la almacenamos y mañana, si querés, la recuperamos. Ustedes ahora están prestando atención, están procesando la información visual y auditiva por medio de la imagen y de lo que estoy diciendo, están guardándolo, hoy se van a ir a dormir, durante el sueño, como los especialistas en sueño saben, se consolida la memoria, es decir, se afinca la memoria de largo plazo y mañana puedo tener un recuerdo. ¿Perfecto? No. Un recuerdo relativamente imperfecto, un 50% de lo que hoy más o menos captaron. En los casos donde el hecho es traumático, lo que suele pasar es que no se pueden dar secuencialmente estos pasos. Porque no se capta la atención, es decir, me cierro los ojos, me evado, o porque no llego a hacer los procesos de codificación. Hay tanto estrés en el aparato psíquico que no hay posibilidad de que se hagan los pasos secuenciales de la codificación. Por lo tanto, se pierde esa información. Se pierde. La situación traumática hace que no haya tranquilidad para hacer los pasos secuenciales que tiene la tarea de memoria. Cuando una víctima de violación se presenta al día siguiente y no recuerda detalles o confunde un color de buzo con otro color, confunde el tamaño, confunde las etapas en que ocurrieron los hechos del abuso sexual, para alguien que no conozca cómo funciona la memoria, esto puede ser una señal de contradicción. Para alguien que no esté especializado en funcionamiento de la memoria en víctimas de hechos traumáticos, todo esto puede llegar a ser señales de mentira. Y para alguien que no entienda que no todas las víctimas reaccionan de la misma manera, también las conductas no verbales de esta víctima pueden ser indicadores de que no está siendo sincera. Lo que a Mary Adler le pasó es que estuvo con 2 investigadores, o 3, en realidad, si comentamos el primero, que no tenían ninguna capacitación en víctimas de abuso sexual. Y por lo tanto, consideraron que el trauma que tenía esta pobre víctima en realidad era un indicador de que ahí había ciertas contradicciones y que estaba mintiendo. Y además tampoco entendieron que las víctimas de violación recuerdan bien que las violaron. Tal vez lo que no recuerdan es a qué hora exactamente, cómo estaba vestido, qué hizo. O a veces se marean y cambian de lugar cronológico los hechos. Pero que las violaron están seguras. Hay una cosa que saben. Rachel Campbell, que es una especialista en neurología y la biología del abuso sexual, nos cuenta, en la investigación de estos periodistas que le digo que motivó la película, que las víctimas de violación, cuando quieren contar el hecho, son como personas que tratan de armar un rompecabezas. Saben que en las puntas van las figuras que tienen lados angulosos y el resto lo tienen que ir armando. El problema es que tienen un vago recuerdo de cómo es la imagen total que tienen que armar, porque la caja no tiene la tapa. Ellas vieron una vez la tapa, un tren atravesando una pradera, les dieron el rompecabezas y le dijeron armalo. Ellas saben que va a ser rectangular, ellas saben que va a haber un tren, pero va a haber piezas que no van a saber dónde ponerlas. Va a haber piezas que le van a faltar, va a haber piezas que van a ponerlas a la fuerza. Esa es la forma de recordar que tiene alguien. Campbell lo plantea en las víctimas de abuso sexual, pero que se puede extender a cualquier víctima que haya vivido un trauma. El trauma rompe toda esta construcción metódica que tiene nuestro cerebro, que es muy rápida y muy automática, de consolidar los recuerdos. ¿Y qué le pasó a Mary? Que Mary fue como víctima y comenzó a denunciar, como ustedes recordarán.
Los investigadores le tomaron la denuncia y al principio le creyeron. Pero yo al principio también les dije, empezaron a no creerle por cuestiones culturales. Y una de las personas que planta la semilla de la duda es su propia madre sustituta, cuando dice, a mí también me violaron y yo respondí de una manera distinta. A mí me hace ruido, por ponerle una palabra coloquial, cómo ha respondido Mary frente a esta situación de violación. Mary es una chica que siempre ha querido llamar la atención. Entonces ahí, si ustedes ven la serie, cuenta cómo Mary hacía bailes sensuales frente a sus amigos, o cómo le apagó la velita en el cumpleaños a un niño de una manera completamente violenta. Vuélvanla a ver y recuerden que la gente recuerda su pasado y recuerda hechos desde su propia perspectiva. Y véanlo y piensen si tal vez esa mujer que está narrando estos hechos no creía que Mary tenía esos bailes sensuales, cuando Mary no los hacía. O ella tal vez recuerda que Mary sopló las velas de un niño, quitándole el placer de poder apagarlas en mí. Tal vez lo que esta madre sustituta recuerda es un recuerdo sesgado de una Mary que parecía ser provocativa, que parecía querer llamar todo el tiempo la atención. Se los digo porque otros testimonios de la causa real, cuando uno ve la investigación, te dicen que era una chica que no le gustaba llamar la atención, que si hay algo que tenía era perfil bajo. Entonces ahí uno puede empezar a decir, tal vez el recuerdo de esta madre sustituta esté alterado por sus propios prejuicios. Pero alterado o no, este recuerdo de esta víctima, de esta testigo, perdón, es como la semilla que va activando esta duda latente que tienen las víctimas de abuso sexual en este sistema americano o continental, producto de la cultura tradicional que venimos teniendo. Y esta semilla va a ir creciendo cada vez más cuando empiecen a aparecer las contradicciones en el propio recuerdo de la protagonista. Y sutilmente, la toma de declaración de Mary, que era la toma de declaración de una víctima, se empieza a mutar en algo que los americanos llaman sistema RAID, que está consagrado por un investigador de apellido Reid, que desarrolló un método para interrogar a sospechosos sin pegarles, porque pegarles conlleva que se violen las garantías constitucionales, obviamente, es una cosa, es una aberración que termina obteniendo declaraciones falsas por medio de la fuerza. Pero Reid desarrolla un sistema que es el que nosotros conocemos del policía bueno y del policía malo. Bueno, en los 60 Reid lo escribió. Y no solamente es eso es lo que nosotros conocemos, pero siempre hay en este sistema una pregunta estrella que es, ¿qué te parece que habría que hacerle a alguien que hace lo que vos hiciste? En el caso de Mary, mentir. Porque ya empiezan a dudar de Mary. Y Mary da una respuesta que es fantástica. Me parece que deberían darle una terapia. Y en realidad lo que los policías le contestan es, lo que se hace con las personas como vos es encerrarlos. Así que la empiezan a provocar, no mucho, pero la empiezan a provocar. Lo segundo es que este sistema RAID habilita a la policía a brindar información falsa. Información falsa que puede ser, no encontramos ninguna prueba de lo que vos decís, no hay ningún testigo, y de hecho, mucha gente piensa que inventaste esta historia. En el caso de la serie, nosotros encontramos que hay una persona que cree que no fue así. Pero ya los investigadores le empiezan a decir a Mary que hay mucha gente que no cree en su declaración. El sistema RAID también dice verificar el lenguaje no verbal y finalmente justificar el hecho con el sospechoso como para decirle, mira, yo en tu lugar ya también hubiera hecho lo mismo. Y esto puede ser entendido como, Mary, nosotros te entendemos, fuimos jóvenes y además sabemos cómo ha sido tu historia. Sabemos, porque ustedes recordarán que en la serie miran los antecedentes de Mary, que ha venido de familia de acogida en familia de acogida, pasado por instituciones. Cuando era pequeña los padres la alimentaban con comida para perros, víctimas de violencia doméstica desde su tierna infancia. Entonces los policías le dicen, Mary, sabemos cómo ha sido tu vida y te entendemos. Eso es el fin del sistema RAID. Dar una justificación al sospechoso para que diga, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. ¿Y qué pasa acá? Lo que tenemos hasta ahora es una víctima que nos cuenta las cosas, de repente hay ciertas contradicciones, el sistema
policial americano que deja de tratarla como víctima y la empieza a tratar como sospechosa. Y activan los protocolos sutilmente, yo te lo cuento, pero es lo que ellos empiezan a hacer. Los protocolos de interrogatorio para sospechosos. Y la terminan procesando por mentir. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué Mary termina diciendo que mintió? Bueno, porque acá se presenta el tercer gran tema de la psicología aportándole al derecho, que es el efecto de la información engañosa que estudia una psicóloga, se llama Elizabeth Loftus, que te dice que cuando una persona está en una situación de vulnerabilidad, que cuando alguien está mal, como puede ser una víctima de violación de la y tiene confianza en la autoridad, y esa autoridad le dice, yo sé lo que pasó, la persona vulnerable, cuando esa autoridad le dice, yo sé lo que pasó, y lo que la autoridad le dice que pasó es posible, termina creyendo que eso pasó de la manera que la autoridad le dice que pasó. Por eso Mary en un momento empieza a dudar si lo vivió o si lo soñó al hecho. Esto es algo que nos suele pasar a muchos en la vida cotidiana, de dudar si esto pasó o no pasó. Bueno, cuando uno está en un cuadro de vulnerabilidad, a Mary hacía 12 horas la habían abusado sexualmente y no había dormido. No sé si había comido, ni siquiera. Y ella dice, me duele la cabeza, no dormí nada. Imagínense, trauma más falta de higiene del sueño. En esa situación, dos personas con autoridad le dicen, mira, yo sé que vos tuviste una infancia muy disfuncional, te entendemos, pero nadie cree en vos. Y creemos que, y acá viene la introducción de la versión posible. Creemos que esto lo inventaste vos porque te peleaste con tu novio y querías llamar la atención. Y te entendemos, me dijo. Te entendemos porque cualquiera de nosotros en tu situación no hubiera hecho lo mismo. Así que contanos, quinta vez, por escrito, qué es lo que pasó. Y ahí Mary escribe, creo que me violaron, pero no estoy segura si estaba durmiendo o estaba despierta. Y ahí el investigador, si ustedes recuerdan, se enoja mucho, le grita a una víctima de abuso sexual. Le grita y le dice, tenés que poner que lo inventaste. Y ahí Mary, partida, sin abogado, esto es un punto importante, porque en ese momento se le está acusando de algo y se le está exigiendo que declare que reconoce haber cometido un delito. Por lo tanto, de acuerdo a los principios constitucionales y lo que los americanos conocen como ley Miranda, tenía derecho a un abogado defensor y a no declarar. Sin embargo, nadie le nombró abogado y le hicieron entrar por un tubo en una declaración de reconocimiento de falsa denuncia que después la termina haciendo que pague $500 de multa más que pierda su lugar en la pasantía, en el programa de reinserción de jóvenes en la vida que tenía, si ustedes recuerdan, donde vivía con esa comunidad, más una probation donde tiene que cumplir determinadas condiciones y más el escarnio público, más la sanción informal de que nadie le empieza a hablar, de que las familias de acogida anteriores prefieren que no vaya si no está la mujer de la casa. O sea, una destrucción de una vida que esto, si uno quiere ponerle un ejemplo, la revictimización es un claro modelo. Revictimización, violada y apaleada por la institución. ¿En función de qué? De que ella misma terminó confundiéndose, no sabiendo distinguir realidad de fantasía. Y esto no es algo que solamente le pase a Mary, sino que Elizabeth Loftus, en el espectro de la información engañosa, descubre que cuando a las víctimas se les manipula el recuerdo, generándole introducciones de informaciones que no estaban en los hechos, o cuando hay una autoridad que le dice, esto pasó de esta manera, vos te la acordás así, pero esto pasó asá, las víctimas terminan reconociendo la historia que la autoridad quiere que reconozcan. En el caso de Mary, lo que tuvimos es que ese reconocimiento conllevó todo después una pérdida de un montón de derechos. Y cierro con esto para que vean que en la misma serie, tenemos una segunda situación de abuso sexual. En la segunda situación de abuso sexual, lo que vamos a ver es que intervienen dos agentes. Son mujeres y que compatibilizan con el género y también con la comprensión de lo que está viviendo la víctima.
la gente de Uval, ¿se acuerdan que llega con su camioneta y dice, ya sé dónde está la víctima? Estaba apartada y sentada. Pero lo que a mí me interesa y el aporte que haría el INEDE a esto, es que ahí la gente policial lo que hace es primero crear un vínculo de empatía con la víctima. No es que se sienta con un anotador y le dice, ah, bueno, a ver, así, a vos te violaron, adelante todo el mundo. Le dice, vamos a hablar a mi auto. Está bien, no es una sala privada, pero da un ámbito de privacidad. Vamos a hablar a mi auto. Y cuando empieza la charla, vuelvan a ver los 2 capítulos. Les pido, por favor, cuando empieza la charla, noten que no van directamente al punto. No van a la situación traumática. La charla empieza de ¿en qué departamento vivís? ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué estudiás? ¿Cuál es tu vocación? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo se llama tu novio? Y todo el tiempo se le transmite, contame lo que quieras contarme, y lo que no me quieras contar, tenés derecho a no contármelo. Y de a poco va surgiendo la información de ese hecho traumático. Porque si no, al hecho traumático le generas un traumatismo secundario por medio de una interrogación y un interrogatorio donde vos te sentís relativamente culpable. Noten que las víctimas se sentían culpables de no cerrar la puerta, de haber dejado la puerta trabada. Las víctimas en general se sienten a veces culpables de que no tomaron todas las precauciones. Está bien, me robaron, pero porque yo caminé por este lugar. Está bien, me entraron a mi casa, pero porque yo dejé la puerta abierta. Es una locura, pero así funciona en la cabeza. Buscarle una explicación a todo esto. Volviendo a la segunda víctima, lo que ustedes van a ver ahí, así como en el primer caso vieron el sistema RAVE y el efecto de la información engañosa, en el segundo caso de violación, ustedes ahí lo que tienen es una herramienta que aporta la psicología cognitiva al interrogatorio de víctimas de esta situación, que es la entrevista cognitiva. Y la entrevista cognitiva fue desarrollada por Heiselman y Spicer, y lo que hace es utilizar herramientas de la psicología cognitiva para ayudar a las víctimas y también a los testigos para potenciar el recuerdo. ¿Y con qué empieza? Con generar empatía con la persona con la que está hablando. Es decir, el que va a tomar la entrevista empieza a generar un cuadro de empatía. Es decir, da tranquilidad, da paz, porque el sistema el aparato psíquico nervioso no llega tan fácilmente a los recuerdos como cuando está tranquilo. Más allá de que si no lo almacenó, no hay forma de acceder a ese recuerdo. Pero cuando estás nervioso, cualquiera que haya dado un examen lo sabe, tenés mayor dificultad a poder recordar. Y la entrevista cognitiva empieza creando una buena sintonía de empatía con la persona que va a hablar. Y después tiene 4 etapas, que no las vamos a desarrollar, pero las vamos a mencionar, que es que la psicología cognitiva sabe que la memoria trabaja por asociación, trabaja en forma de red. Si ustedes recuerdan la película Ratatouille, el crítico culinario, cuando prueba el ratatouille, se acuerda automáticamente de toda su infancia. Entonces, lo que se hace con testigos y víctimas es tratar de reconstruir el momento en que ocurrieron los hechos. Esto puede ser muy doloroso para las víctimas porque revivir los hechos suele ser algo angustiante. Y lo que se va a plantear aquí también es, si la víctima está en condiciones de hacerlo, es tratar de ayudar a la víctima para que recuerde colores, olores, sensaciones, sabores, ruidos, temperatura, reconstruir ese ámbito donde ocurrió, porque eso me va a ir permitiendo volver a recuperar la huella de memoria. Lo segundo, y es fundamental, es que el relato no tiene que ser mediante preguntas del investigador, sino mediante un relato libre, que la víctima vaya para adelante, para atrás, que tenga baches, no cuestionar las contradicciones. Vuelvan a ver que capítulo 1 y 2, a Mary, cuando tiene dudas, la miran como estás mintiendo. Y eso es terrible para una víctima, porque la víctima, ya les dije al principio, de por sí cree que no le van a creer. Si la autoridad encima les transmite mediante un mensaje no verbal, me estás mintiendo, machaca esa posibilidad de que la víctima vaya tranquilamente y sin estrés a su recuerdo. Y las últimas 2 etapas que tiene una entrevista cognitiva es tratar de cambiar la perspectiva, tratar de contarme lo que me acabas de narrar como si fueras un observador externo, lo cual a veces les permite a las personas tener una perspectiva distinta y darse cuenta de el vecino podría haber visto lo que estaba pasado. Sí, porque
violador estaba parado al lado de la ventana, o sea, estuvo parado durante algún momento. Eso de que esté parado, por ahí me activa otra huella de memoria, y, me acuerdo que fue al baño. Y cuando fue al baño, ahí me acuerdo que le vi una marca de nacimiento. Entonces, esto del recuerdo libre, esto de no mirar con lenguaje no verbal de incredulidad a la víctima, le permite una libertad para poder ir buceando en ese mar del recuerdo e ir conectando ideas que, si uno las quiere hacer de manera lineal, no aparecen. Porque la memoria trabaja de manera red, no es lineal. Toco un segmento de esa red y se activa otro segmento de esa red que está en la otra punta. Lo lineal es, primero viene una cosa, después viene otra cosa. La memoria no trabaja. Y en el caso de la entrevista cognitiva lo es. Y lo último es narrar los hechos de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque en general los hechos, las cosas, tienen una secuencia lógica. Entró un ladrón con una pistola, apuntó al cajero en la cabeza, le dijo, dame toda la plata, tomó la plata y se fue. Eso, que es la estructura estereotípica de un robo, está un poco en el imaginario popular de todos nosotros. Y cuando tenemos que narrar un robo en el que participamos, eso a veces se introduce de manera automática y sutil, y no nos damos cuenta que vamos completando los baches de acuerdo a la estructura estereotípica del robo. Cuando lo narramos de atrás para adelante, tal vez nos damos cuenta que los hechos no fueron de la manera que nosotros la contamos. O tal vez aparecen protagonistas que de una manera secuencial no nos dimos cuenta que estaban. O tal vez no le robaron la plata. Tal vez simplemente nos damos cuenta, no le robó la plata. Me acuerdo que no, le robó solamente el celular. No saber por qué. Por ahí querían el celular porque tenían una información valiosa. Pero cuando vos tenés el estereotipo, lo rompes muchas veces contando la historia de manera invertida. Entonces, estos 4 pasos me parece que son los aportes importantes de la psicología cognitiva en el tratamiento y el abordaje de algunas víctimas que están en condiciones de hacerla, porque recuerden que tienen que revivir y reexperimentar el hecho. Pero me parece importante que los servicios de atención primarios de víctimas tengan estos conocimientos que, insisto, que gracias a las leyes de protección de las víctimas cada vez permiten que la puerta se abra más a psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, que puedan contener, ¿no?, esos aparatos psíquicos que han sido dañados, más allá del cuerpo. Contener esos dolores o esas angustias que no se ven en la declaración o que no se ven en los golpes. Los famosos dolores, si quieren, psicológicos o los dolores del alma, que también es necesario tener en cuenta. Porque si no, corremos el riesgo de caer en estas dobles victimizaciones. Como la veo bien, la hago hacer todos los trámites, le hago que haga declaraciones 5 veces, que escriba, y tal vez, si entra en contradicción, hasta puedo llegar a creer que miente. Este es un poco el análisis de la serie. Posiblemente muchos estén enojados porque no toqué algún tema particular que querían que tocara. Por ahí alguno cree que mi punto es completamente desacertado porque está muy vinculado con la serie. Es una mirada y es muy amplia. La serie tiene un montón de vertientes por donde analizarla. Es una, pero me parece que la que teníamos que tocar, así como Mary cuando dijo me violaron, era un hecho, lo que teníamos que tocar acá era el proceso de doble victimización que ocurre y por qué la memoria de Mary se altera y por qué la memoria de la segunda víctima, Amber, se mantiene. Y creo que lo que les transmití era un pantallazo general sobre todo esto, como para que si están interesados continúen abordando. Así que yo les agradezco muchísimo la atención y doctor Cvetkovic, le agradezco también. Francisco, realmente brillante. Muchas gracias por tu presentación. Este tema es un tema doloroso y sin lugar a dudas controversial, pero nunca es suficiente todo lo que nos podamos referir a estas cuestiones, porque sabemos que el abuso sexual es una conducta que ha sido normalizada por la sociedad durante mucho tiempo y no hace tanto tiempo que somos conscientes de 2 cosas, ¿no? De la grave falta que significa, y lo que yo quería contextualizar es esto. Es importante señalar que el abuso sexual, el trauma, deja secuelas indelebles a nivel neurobiológico y psicológico, ¿sí? Y que
es llamativo cómo estas secuelas pueden persistir durante muchos años, ¿sí? Y que justamente una de las explicaciones por las cuales entendemos esta memoria en sacabocados o difusa de las personas que han sido víctimas de un trauma, tiene que ver con que una de las estructuras cerebrales que queda de alguna forma lesionada después de un episodio traumático, sea cual sea, ya sea un abuso sexual o un trauma vinculado con la violencia o con la integridad, es justamente el hipocampo. Y el hipocampo es la estructura, esto es como la zona de impacto final del trauma, pero el hipocampo es como si yo te dijera un GPS de nuestra memoria. De hecho, se lo considera hoy un GPS y es el que nos permite ordenar los recuerdos. Entonces, y esto tiene que ver con cambios que ocurren durante el trauma agudo. No quiero detenerme en detalles, pero que justamente las estructuras que normalizan, que regulan nuestros procesos de memorizar y recordar son los que están afectados durante un trauma. Y eso explica en gran medida dos cosas. ¿Por qué es tan difícil la reconstrucción para las personas como vos bien explicaste? ¿Y por qué, por el otro lado, el efecto es tan persistente? Sin lugar a dudas es importante señalar que hay tratamientos para abordajes terapéuticos sumamente efectivos para el tratamiento del estrés postraumático, que sería la situación. Pero es importante señalar que el abuso sexual deja marcas duraderas en la vida de las personas y esto lo hace a través de marcas psicológicas, psicobiológicas, digamos, para zanjar la diferencia en dónde está el problema y que esto es una gran preocupación de la psiquiatría, las neurociencias y la psicología modernas de cómo ayudar a las personas que han sido víctimas del trauma. Algo que quieras, mientras tanto, ir agregando. Yo podría... Te quería preguntar a vos, Marcelo. Sí. Lo que nosotros vemos en la serie es que la víctima, Mary, en el momento de estar siendo víctima de abuso sexual, mira una foto y se pierde. Y eso se llama despersonalización. O disociación también, sí. O disociación. Pero sí. ¿podrías profundizar un poco para que la gente no entienda que es como una doble personalidad, sino que qué es lo que hace Pedro, por qué lo hace? La disociación es una respuesta, o la despersonalización es una respuesta aguda que puede ocurrir en situaciones en las cuales las cuales no podemos manejar en forma consciente. Entonces, una forma de evitarlo es despersonalizarnos, disociarnos. Por ahí ayuda para entenderlo mejor, entender cómo reaccionan ciertas personas en situaciones traumáticas como que no son violaciones, pero en grandes catástrofes, donde pueden sobreponerse a una imagen apocalíptica y tratar de sobrevivir o de ayudar a otro, o de las madres con los chicos, es decir, hay una disociación, es un mecanismo adaptativo agudo que permite que vos puedas seguir luchando por tu supervivencia en un contexto extremadamente adverso, y es un fenómeno transitorio, que dura lo que dura el trauma. Existe una condición de despersonalización persistente, pero es un trastorno que no viene al caso mencionar, ¿no? Me informan las chicas que la gente ha quedado muda con tu presentación y que creo que ha sido muy útil, e insisto en este punto, no hay más preguntas, Pancho. Así que creo que una excelente charla sobre un tema duro y espinoso y creemos que ha sido de gran utilidad para todas las personas que asistieron. Sí, tal vez también dejar un buen mensaje que es que la protagonista no se llama Mary Adler. Mary es el segundo nombre, pero nadie la conoce por Mary Adler. Existe de verdad, atravesó este calvario, pero pudo encontrar justicia. O sea, no pudo en su momento acceder a justicia, sino que accedió a la justicia, pero finalmente pudo acceder a justicia
y obtener una indemnización de $150.000, que uno diría, bueno, es plata, pero ayudó a que pudiera tener un proyecto de vida. Acuérdense que venía de una muy mala crianza, una muy mala vida intrafamiliar, y hoy en día tiene 2 hijos, está casada y conduce camiones, trailer, con lo cual vive y mantiene su vida, y tiene ese recuerdo que, como vos decías, Marcelo, la va a acompañar. No lo expresa como un trastorno de estrés postraumático, no es un recuerdo invasivo, es un recuerdo que la va a acompañar porque, bueno, afortunadamente la justicia también operó de una manera terapéutica, tarde, disfuncional, pero el decirte, tenías razón, perdonanos, eso a la víctima la reconforta. Y en la investigación, las entrevistas que se hacen a los agentes que ustedes ven en la serie, a uno de los dos, a uno de los dos, el otro está en el sur, en Florida, y no quiere aparecer. Pero muchos de los que no le creyeron a Mary le terminaron pidiendo perdón, como obviamente se estarán imaginando ustedes, y eso a la víctima la reconforta, sobre todo después de haber pasado este cuadro de soledad, porque el trauma es una cosa pasarlo, pero pasarlo en la soledad que lo pasó ella es realmente haber atravesado el infierno y haber podido salir para contarnos. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por tu presentación y nuevamente nos estamos viendo en una próxima charla. Hasta luego.